Familia, les saludamos desde Buenos Aires, Argentina. Y con nuestro Ministerio del PEC. Estamos en distanciamiento social, pero en casa con Dios. Bueno, y para este frío que está haciendo, un delicioso café oscuro. ¿Tu café qué tal está? El bio está, vamos a ver, muy delicioso y es un café con leche. Un café con leche. Increíble, Lina, que de un grano de café, después de pasar por todo un proceso, se pueda justamente derivar distintas bebidas, como por ejemplo lo que es un café oscuro o en tu caso, un café con leche. Porque pasar por procesos, lo mejor de todo es que finalmente saca todo tipo de productos. Eso representa forjar el camino. ¿Tú has pasado por procesos, Lina? Muchísimos, aquí les he contado muchos de mis procesos, pero precisamente cumpliendo mi sueño de tener una clínica odontológica propia, recuerdo que tuve que pasar por muchos procesos. Al inicio me tocó ser la odontóloga, pero también mi propia auxiliar, también la que barría, la que trapeaba, la que hacía el marketing, y después de muchos procesos pude lograr tener un equipo. Bueno, y me consta, de manera que eso implica forjar el camino, pasar por diferentes procesos para finalmente llegar al precioso fruto. Pero para poder llegar allí, necesariamente hay que pasar por distintas pruebas, por distintas etapas, porque eso es justamente lo que representa forjar el camino. Nuestro tema en nuestra reunión virtual de profesionales y empresarios comprometidos PEC. Así que, bienvenidos. Familia, muy buenas noches para todas las personas que se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube Soy ICT. Al igual que Andrés y Lina, tengo mi taza de café caliente, oscura, justamente para los fríos que estamos experimentando por estos días en Bogotá. Forjando mi camino es el tema que tenemos para hoy. Y forjar es una palabra que hace referencia a metales, a procesos, a altas temperaturas, seguramente a presiones muy fuertes, a golpes muchas veces, que los metales son sometidos para darle la forma que es requerida o que uno quiere ver. Al igual que estos metales, nuestra vida ha pasado por múltiples situaciones que han forjado nuestro carácter, agregándole quilates, agregándole ese brillo. Y el día lunes en nuestras redes sociales compartimos una imagen, la imagen del carbón y cómo a través de un proceso se convierte en un bello diamante. La idea es que con el numeral Forjando mi camino, nosotros podamos compartir esas experiencias de vida. Desde el lunes estamos recopilando sus experiencias. Algunas de ellas vamos a pasarlas justamente en nuestro programa durante toda la transmisión. Lo segundo que quiero anunciarles es hacer referencia a la campaña que iniciamos en el mes de junio. A mí me mandó el link y la idea es que no nos quedemos solamente con ese video o esa transmisión virtual nosotros. Queremos que usted, con ese link, usted se lo pueda pasar a más personas, sus compañeros de trabajo, sus jefes, su equipo de trabajo. Muchas personas podemos también compartirles estas experiencias que han servido para nuestra vida y han sido muy útiles para estos tiempos que estamos experimentando. Entonces, quería aprovechar este primer segmento para invitarlos a todos a que compartamos este link, a que le digamos a la gente, vea, esto está bueno, esto es buenísimo para su vida y nos puede servir para muchas cosas aplicándolas a nuestra vida y justamente en temas como forjando mi camino, cómo usted y yo podemos agregarle quilates a nuestra vida. Andrés y Lina, yo me quedo con mi cafecito, ustedes continúan allá entonces con una reunión extraordinaria. Entonces los dejo con Andrés y Lina. Y en nuestra sección de sonidos de gratitud, hoy tenemos unos invitados muy especiales. Ellos hacen parte de nuestra agrupación Renuevo, Jorgin y Elizabeth, que nos van a acompañar en este tiempo a través del cual le damos gracias a Dios por tantas cosas. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás y las llamas no te consumirán. Y eso es precisamente lo que esta canción hoy nos quiere recordar. No hay nada que temer porque Dios
está con nosotros. Me pasaste por el fuego, ensayaste tú mi vida. Me pasaste por las aguas, has limpiado mis heridas. Tú pusiste dura carga, a veces creí que no podría. Hoy entiendo fue tu mano la que siempre guió mi vida. Tú fuiste agua, fuiste abrigo, compañía en el olvido, pero siempre fue tu abrazo. Tú eres mi fiel amigo, aunque a veces yo no te miro. Tú siempre estás conmigo. Tú siempre estás conmigo. Tú siempre estás conmigo. Tú siempre estás conmigo. Hoy el tiempo ha pasado, tú has sido mi amparo. Hoy entiendo que mis tiempos descansan en tus manos. Tú fuiste agua, fuiste abrigo, compañía en el olvido, pero siempre fue tu brazo. Tú eres mi fiel amigo, aunque a veces yo no te miro. Fuiste agua, fuiste abrigo, compañía en el olvido, pero siempre fue tu abrazo. Tú eres mi fiel amigo, aunque a veces yo no te miro. Tú siempre estás conmigo. Sí, tú siempre estás conmigo. Tú siempre estás conmigo. Sí, tú siempre estás conmigo. Hoy entiendo que mis tiempos descansan en tus manos. Y eso nos da paz y eso nos da tranquilidad. Saber que todo lo que pase, toda situación por la cual podamos estar pasando, no hay nada que temer, porque tú, oh Dios, estás con nosotros. Queremos quedar en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Y llegamos a la sección de nuestra reunión virtual. Cuéntanos qué está pasando. Y en esta sección, Joana Anaya, que también es misionera de esta familia, desde Barcelona, España, nos va a contar un proceso que tuvo que vivir de salud en este tiempo. Hola, un saludo para todos. Quiero compartir con ustedes cómo una situación difícil de salud ha servido para continuar forjando mi carácter y hacer de mí una mejor persona en los diferentes roles en los cuales me desempeño. Hace 2 meses fui diagnosticada con el virus COVID-19. Estuve hospitalizada, luego en aislamiento y ahora en un proceso de recuperación. He aprendido la importancia de mantener el buen ánimo en los tiempos difíciles. Hay situaciones que se resuelven o dolencias que se sanan de manera instantánea, pero hay otras en las que se requiere un proceso, y qué vital ha sido para mí en ese proceso mantener las virtudes de la fe y de la esperanza. Estas me han ayudado a no decaer ante esta situación de adversidad. Estar enferma en tiempos de pandemia, donde continuamente oyes y ves noticias de muerte y que las personas jóvenes también fallecen, pero a mí se me da la oportunidad de continuar viviendo. Eso me lleva a valorar la vida como un regalo para disfrutarla tal y como venga. Esta situación me ha permitido valorar mucho más la importancia de la familia y de los amigos, quienes a pesar de no poder estar físicamente acompañándome, siempre estuvieron con mensajes de palabras de aliento. Y finalmente, eso me ha servido para continuar fortaleciendo la unidad con mi compañero de vida, que es mi esposo. Juntos estamos convencidos que esta dificultad nos ha hecho más fuertes en el amor y que después de pasar esta prueba vendrán mejores cosas. Ciao a tutti. Les saludamos desde el PEC Italia. Estamos en distanciamiento social, Pero en casa con Dios. Y llegamos a nuestra sección, Lina, de Directo al Corazón. El tiempo para que nuestra vida pueda reflexionar en la palabra de Dios. Pero antes de eso, queremos invitar a Felipe Cerquera, que nos tiene una nota muy importante que tiene mucho que ver con nuestro tema de hoy, Forjando el Camino. Forjar implican procesos, implica vivir a plenitud cada experiencia de vida que nos va a llevar justamente a alcanzar el precioso fruto. A través de la nota que Juan David Mejía nos preparó a continuación, queremos ilustrar el proceso que vive tal vez la elaboración de un café para obtener una mejor bebida de este producto. Entonces los dejo con la nota que Juan David nos hizo. Para disfrutar de un buen café se requiere vivir un proceso. El día de hoy vamos a hacer una receta increíble. Así que todos atentos con los ingredientes. Todo lo que queremos en la vida requiere de un proceso. Así como lo vimos hoy, un proceso que requiere disciplina, constancia, pero sobre todo mucha fe. Y en nuestra sección de Directo al Corazón llegamos a nuestro tema de hoy, Forjando mi Camino.
Y a propósito de forjar, pues vale la pena hacer alusión de cómo se forja el hierro. Si recordamos, el hierro pasa por varios procesos cuando es forjado. El primero de ellos, necesariamente hay que calentarlo. Y eso representa lo que podríamos decir son las adversidades. Pero posteriormente, ese hierro que se está forjando, de igual manera hay que martillarlo. Y podríamos decir que eso representa los diferentes momentos de formación que todos en el camino necesitamos vivir. Y nuevamente, volviendo al ejemplo del hierro, ese hierro hay que dejarlo enfriar. Después de calentarse y después de ser martillado, ese hierro se enfría, y dejarlo enfriar pues representa las distintas circunstancias cambiantes por las que seguramente todos hemos tenido que pasar, para finalmente darnos la forma deseada, solidificar lo que es la forma deseada. Y tal y como se forja el hierro, necesariamente nuestras vidas deben ser pasadas por un proceso de forja, por un proceso de formación, que nos permita en el día de mañana disfrutar seguramente de muchos objetivos cumplidos, seguramente de muchos sueños alcanzados, pero porque hemos pasado justamente por ese proceso de formación. Y en la vida todo lo que buscamos requiere necesariamente de pagar un precio. Y yo quisiera hoy, a la luz de esto que vamos a compartir, ilustrarlo por medio del manual de la vida, por medio de la Biblia, y a través de ella entender lo que representa pasar por un proceso, pasar por un camino en el que la vida de los personajes que vamos a estudiar tuvieron que ser formados, tuvieron que ser forjados. Y este ejemplo lo encontramos a la luz justamente de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, a partir del versículo 1, y dice de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Este pasaje de la Biblia que acabamos de leer justamente nos habla del proceso que vivió el pueblo de Israel cuando tuvo que marchar por el desierto. Recordemos que no fue un proceso fácil, fue una marcha de 40 años, y ellos recorrieron un camino en pos de poder llegar a una tierra que Dios había prometido para ellos. Y a lo largo de esos 40 años de marcha tuvieron que pasar muchas pruebas, adversidades, distintas circunstancias que tuvieron que vivir para forjar el camino, para formar sus vidas y de alguna manera prepararse para lo que iba a ser el pisar la tierra prometida. Pero en ese proceso justamente, que ilustra muy bien lo que representa forjar el camino, encontramos una palabrita que se repite mucho en estos 5 versículos que acabamos de leer, y es la palabrita todos. Todos recibieron lo mismo cuando salieron de Egipto, porque el propósito inicial era que todos pudiesen llegar a la tierra prometida. Todos fueron liberados justamente de mucho tiempo de esclavitud en Egipto, y todos recibieron las mismas herramientas, y de hecho a lo largo del camino todos tuvieron la oportunidad de beneficiarse de todo aquello que Dios suministró en el camino para que todos pudiesen llegar a la tierra prometida. Pero termina diciendo el último versículo que leímos, el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mire qué curioso que a pesar de que todos recibieron lo mismo, las mismas oportunidades, los mismos beneficios, de los cuales todos se vieron favorecidos, el agua que salía de la roca, la nube que les hizo sombra mientras marchaban seguramente por el desierto en medio del inclemente sol, y así muchísimos beneficios más, no todos lo lograron. ¿Y qué fue lo que hizo justamente? Que a pesar de que todos marcharon por el mismo camino y disfrutaron de los mismos beneficios, no todos lograran llegar al mismo objetivo. De la misma manera, ustedes y yo seguramente podemos conocer a Dios y podemos estar disfrutando de lo que representa el tener a Dios en nuestras vidas. Pero no necesariamente por eso, tal vez estemos todos teniendo o forjando nuestro camino de la manera adecuada para lograr llegar a nuestra tierra prometida. Y entiéndase la tierra prometida para poder llegar a la conquista de nuestros sueños,
al alcance de nuestras metas y de aquellos objetivos que nos proponemos. De manera que, ¿qué es lo que hace la diferencia para que unos sí lo logren y otros no? Y a eso me quiero referir a continuación. Y como el apóstol Pablo allí en la carta de los Corintios me cita lo que sucedió en la marcha con el pueblo de Israel, en el camino que ellos tuvieron que recorrer, pues necesariamente hay que irnos a revisar qué fue lo que pasó con ellos, para que efectivamente unos lo lograran y otros, por el contrario, perecieran en medio del camino. ¿Qué es lo que hace que en nuestro camino algunos podamos llegar a nuestra meta, llegar a nuestra tierra prometida, y otros, por el contrario, no entiendan lo que es ese proceso de la forja y desafortunadamente terminen pereciendo en medio de esa marcha, en medio de ese camino? De manera que, revisando la historia del pueblo de Israel, quisiera que nos remitiéramos al libro de Números y encontráramos allí varias características importantes de lo que no hay que hacer para forjar adecuadamente o correctamente nuestro camino, a la luz del ejemplo que nos ilustra la Biblia por medio del pueblo de Israel. Y en Números capítulo 9 encontramos la primera de estas características. Dice el versículo 21 y 22 de la siguiente manera: y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían, o si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían, o si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Mire qué interesante lo que me cuenta el Manual de la Vida sobre lo que fue esa marcha del pueblo de Israel a lo largo de esos 40 años por el desierto. Repito, ellos recorrieron un camino, y en ese camino uno de los tantos eventos que tuvieron que vivir era justamente que solamente ellos se movían al ritmo que Dios les colocara por medio de una nube. Y mire qué interesante ejemplo este, porque nos cuenta la palabra de Dios que el pueblo de Israel marchaba. Imaginémoslo, el pueblo de Israel marchando por ese desierto, seguramente aprovechando la sombra que precisamente les daba aquella nube que los cubría del inclemente sol. Pero cuenta la Biblia, a la luz de lo que acabamos de leer, que la nube se detenía, y cuando se detenía la nube, pues necesariamente el pueblo tenía que detenerse también. Y entendían ellos en ese momento que era el instante justamente para armar sus tiendas, para colocar allí el campamento, y lo lógico sería que al otro día nuevamente, después de descansar en la noche, pues la nube volviera a moverse y por ende ellos recogieran sus tiendas, recogieran su campamento y volvieran a caminar. Pero qué curioso lo que me dice la Biblia, porque la Biblia aquí me dice que allí podían durar un día, incluso un mes o incluso un año completamente parados, porque resulta que a veces no funcionaba como tal vez en la lógica humana uno creería que debe funcionar. Es decir, descansábamos en la noche y al otro día la nube se volvía a mover para nosotros volver a caminar. Pero la Biblia me aclara que así no sucedía. Habían momentos en donde la nube se detenía y se podía detener por un día, por un mes, incluso por un año. De manera que tratemos de imaginar lo que representaba para el pueblo de Israel el tener que esperar en medio de esa marcha. Y seguramente armaban su campamento, cada uno sus tiendas, y todos con la expectativa seguramente de que la nube se moviera para volver a marchar. Pero contrario a eso, cuenta la Biblia que tenían que esperar. Yo me imagino que salía el uno de la tienda, se encontraba con el vecino, se miraban los dos y decían: la nube, nada que se mueve. Entonces hay que esperar. Y al otro día la misma expectativa a ver si por fin la nube se movía, pero no, porque resulta que ahí podían quedar parados un año entero a la luz de lo que me dice la palabra de Dios. Y esto que trato de ilustrarles por medio de lo que fue la marcha en el desierto del pueblo de Israel, implica entender la primera característica de lo que representa forjar mi camino. Porque forjar mi camino necesariamente implica entender que todo proceso demanda tiempo. Y es lo primero que quiero que tengamos claro. Yo no puedo pretender forjar mi camino si no entiendo que todo proceso demanda tiempo.
Y a veces, en un mundo tan inmediatista como en el que ustedes y yo vivimos, pues quisiéramos que todo fuera para allá, que todo fuera al instante. Pero hay momentos en donde yo tengo que entender que si quiero obtener un precioso fruto, pues necesariamente debo aprender a esperar. Y esperar implica ser paciente en cuanto a lo que tiene que ver con los tiempos. Y no es fácil esperar, eso es absolutamente comprensible. Esperar implica paciencia. Y seguramente para ninguno es fácil tener a veces que esperar muchas situaciones, mucho menos cuando las situaciones no son las mejores. Pero eso es lo que representa justamente el que la nube se detenga. Hay que esperar. Por supuesto, a la tierra prometida vamos a llegar, pero seguramente en medio de todo este proceso es el momento de que la nube esté detenida. Y solo Dios sabe por qué. Porque algo que hemos aprendido también y que seguramente hemos escuchado antes es que los tiempos de Dios son perfectos. Y hay cosas que seguramente yo quisiera, hay anhelos, deseos, que yo quisiera que se cumplieran ya, en este instante. Pero tal vez en tu vida y en la mía, la nube está detenida en este momento, la nube está parada y necesariamente hay que esperar en el tiempo perfecto de Dios. Y repito, para ninguno de nosotros es fácil esperar, pero es absolutamente necesario. Ahora bien, imaginémonos otra cosa. ¿Qué tal si alguno de los que hacía parte del pueblo de Israel decía, no, ¿y yo por qué tengo que esperar? Por el contrario, yo me voy. Y tal vez podía salir de la cobertura de la nube, pero es que salirse de la cobertura de la nube era exponerse al inclemente sol del desierto. Seguramente iba a poder avanzar unos metros, pero al instante iba a perecer en el desierto porque nadie podía soportar semejante sol. Nadie estaba yo obligado, pero si se salían de la cobertura de esa nube, quedaban expuestos a cuenta y riesgo. Y de la misma manera, yo puedo pretender forzar muchas cosas en ese proceso, muchas cosas que quiero que se cumplan ya, pero allí me equivoco, porque no he entendido que mientras yo esté bajo la cobertura de los tiempos perfectos de Dios y espere las etapas que necesariamente Dios considera que debe vivir mi proceso, entonces yo garantizo que independientemente de lo que tuve que esperar, voy a llegar a mi tierra prometida. Yo puedo hacer las cosas a mi manera, es cierto, pero eso es lo mismo si algún miembro del pueblo de Israel se hubiese salido de la cobertura de esa nube. Y hacer las cosas a mi manera es exponerme a mi cuenta y riesgo, a mis propias decisiones, sin esperar los procesos perfectos que Dios tiene para mí. Y eso trae como resultado, seguramente, que termine viviendo cosas que no tenía por qué vivir, pero que tuve finalmente que vivir a causa de mis malas decisiones, por no saber esperar. Por eso forjar mi camino implica necesariamente esto, implica entender, como bien lo dice el sabio Salomón, a la luz de lo que plantea Eclesiastés en el capítulo 3, en el versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y yo tengo que aprender a valorar cada etapa, cada momento de la vida, así todavía no haya logrado llegar a mi tierra prometida. Pero eso es lo que representa entender que la nube está detenida y Dios sabe por qué tiene que ser así. De manera que esta primera característica es muy importante para entender lo que representa forjar mi camino. Por ejemplo, un proceso de sanidad no es fácil y no podemos esperar que se logre de un día para otro. Pero si yo persisto en ese proceso y cumplo al pie de la letra lo que Dios tiene para mí, eso es lo que justamente representa no salirme de la cobertura de la nube. Y con toda seguridad voy a poder llegar a feliz término en lo que tiene que ver con mi sanidad personal. Y cuando yo experimento sanidad en mi vida, entonces yo entiendo algo que me llamó profundamente la atención. Entiendo que sanar no significa que el daño nunca existió. Sanar significa que lo que una vez dolió ya no controla mi vida. Y ese es el proceso que yo logro vivir cuando entiendo justamente que forjar mi camino implica tiempo. Y por supuesto habrá que pasar por pruebas en medio de esa espera, habrá que pasar por momentos difíciles, pero aún eso me forma y aún eso me prepara, como preparó al pueblo de Israel en la marcha, para finalmente pisar
mi tierra prometida. Por eso, en relación a este primer punto, quisiera cerrar con lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 3, que dice, es mejor la tristeza que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. Eso dice la palabra de Dios. Y seguramente en esa espera se pasan por momentos de prueba, de tristeza, pero recuerde siempre que aún la tristeza, como bien lo dice de manera muy sabia la Biblia, tiende a pulirme, tiende a formarme o a hacerme madurar, para que entonces cuando yo llegue a mi tierra prometida, llegue seguramente con el entrenamiento adecuado, con la preparación adecuada para disfrutar aquello por lo cual seguramente mucho trabajé. Primer característica entonces de lo que representa forjar el camino. Pero existe una segunda característica, nuevamente volviendo al ejemplo del pueblo de Israel en su marcha por el desierto. Y otro de los grandes eventos que vivió el pueblo de Israel, que hizo que no todos pudiesen pisar la tierra prometida, es aquello que nos cuenta también el libro de Números, en el capítulo 13, en el versículo 32, cuando dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Lo segundo que yo debo tener en cuenta, en medio del camino que estoy forjando para poder llegar a pisar mi tierra prometida, es la importancia de no murmurar de la tierra. ¿Y qué importante esto? Y precisamente, pues vale la pena hacer alusión a esto, a la luz de lo que me cuenta Números 13, porque dice la Biblia que el pueblo de Israel llegó justamente a el momento puntual de reconocer aquella tierra que Dios les había prometido, y para ello enviaron un grupo de espías, concretamente 2 espías, entre ellos precisamente este personaje del que les estoy hablando, Caleb. Pero después de llegar, de reconocer la tierra, dice la Biblia, que es lo que nos cuenta allí el versículo 32, que hablaron mal de la tierra, dieron un mal informe de la tierra. Cuando yo forjo mi camino, yo no puedo dar un mal informe de la tierra. Así lo que haya o lo que esté sucediendo a mi alrededor, lo que esté sucediendo en mi entorno, no sea lo que yo quiero, porque eso perfectamente puede pasar. Y eso representa, por ejemplo, cuando yo hablo mal del trabajo que tengo, cuando yo murmuro de la tierra que me está rodeando, el trabajo, qué sé yo, incluso mi núcleo familiar, las distintas circunstancias que me están rodeando en este momento. Pero yo no logro forjar bien mi camino cuando hablo mal de mi tierra. Repito, su tierra representada en su trabajo, en su familia, en su matrimonio, en sus hijos, en todo lo que en este momento me rodea, que seguramente no es lo que quiero porque por distintas razones se ha despertado en mi corazón sentimientos negativos, pero no es el hablar mal de ellos lo que finalmente me permite a mí forjar adecuadamente mi camino y me permite llegar a mi tierra prometida. De manera que una recomendación práctica que quiero darles tiene que ver con la importancia de hable bien de lo que tiene, hable bien de la tierra que tiene, hable bien del entorno que tiene en este momento. Bendiga lo que tiene y no lo maldiga, en el entendido que bendecir es una palabra compuesta, bien decir, es decir, hablar bien. En cambio, maldecir, pues por supuesto es todo lo contrario, hablar mal de lo que en este momento tengo. Y hablar bien de lo que tengo, pues no necesariamente es desconocer seguramente la realidad que estoy viviendo. Hablar bien de lo que tengo es recordar, por ejemplo, lo que Josué y Caleb le dijeron al pueblo de aquella tierra que habían reconocido. En Números capítulo 14, versículo 9 dice la Biblia, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor, no los temáis. Mire lo que dice la Biblia acá. Yo puedo hablar mal de la tierra que tengo, o por el contrario, puedo hablar bien, pero hablar bien representa traer a colación, hacer memoria de aquello que Dios nos ha prometido. Y seguramente podemos estar en medio de una tierra que no es la más favorable, que no es la mejor, pero hablar bien de la tierra es, por ejemplo, cuando el padre de familia se para en medio seguramente del ambiente familiar, donde todos los que le acompañan prácticamente están completamente desmotivados con todas las circunstancias que están viviendo, pero ese padre de familia puede decir, tal y como lo hizo Caleb,
pero tranquilos. Así como Dios estuvo con nosotros antes, por supuesto que va a estar con nosotros ahora. De manera que no tengamos miedo, esperemos. Así incluso ese padre de familia después tenga que ir seguramente a la presencia de Dios a decirle: Dios, respáldeme, no me haga quedar mal delante de los míos. Eso es hablar bien de la tierra. ¿Sabe qué representa hablar bien de la tierra? Hablar bien de la tierra es no volverme un sepulturero de promesas. Y hay muchas promesas, por supuesto aquellas que hemos heredado, que están en la palabra de Dios, pero que muchas veces sepultamos porque preferimos hablar mal de la tierra. Y eso era lo que estaba justamente haciendo aquellos espías que presentaron un mal informe, que hablaron mal de la tierra. Pero en cambio, hubo alguien que marcó la diferencia y que se atrevió a decir: no, señores, con nosotros está Dios y nos los vamos a comer como pan. De ahí la famosa frase que seguramente muchos que me escuchan conocemos: esto es pan comido. Mire que tiene un origen bíblico. Esto es pan comido, sí, porque Dios está con nosotros, como ha estado con nosotros siempre, de manera que no tenemos por qué tener miedo. Eso es hablar bien de la tierra, no convertirme en un sepulturero de promesas, sino por el contrario reconocer que Dios está con nosotros. Eso es forjar el camino, y esa es la actitud que finalmente genera que yo pueda llegar a mi tierra prometida. Y finalmente encontramos que, como seguramente lo conocemos en la historia, el pueblo de Israel, después de 40 años de marcha por ese desierto, por ese camino, finalmente llegan a la tierra prometida de la mano de aquel famoso conquistador conocido como Josué. Y él, junto con toda esa nueva generación que se levantó, lograron llegar y conquistar la tierra prometida. Pero lo cierto es que posterior a Josué y posterior a la conquista de lo que fue esa tierra, que representó muchas guerras, muchas batallas en las que finalmente Dios les dio la victoria, finalmente Josué muere. Y me llama mucho la atención lo que en el libro de Jueces nos dice la Biblia de la generación que se levantó después de esta generación que conquistó la tierra que Dios les había prometido. Y esto tiene mucho que ver con forjar nuestro camino como última característica. Dice Jueces en el capítulo 2, versículos del 10 al 11 de la siguiente forma: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que Jehová había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y vale la pena entender que de igual forma forjar mi camino representa preparar el camino también para aquellos que vienen después de mí. Eso también es forjar mi camino. Porque si bien es cierto, cada quien forja su propio camino y cada quien vive sus propios procesos, pero lo cierto es que yo también forjo mi camino y de esa manera preparo el camino para quienes vienen detrás de mí, para mis hijos, por ejemplo, para aquellos que me escuchan y tienen hijos. Y eso es lo que conocemos como legado. Forjar el camino representa entender también la necesidad de preparar el camino para los que vienen después de mí. Y eso fue lo que en su momento no entendió el pueblo de Israel. Por eso se levantó una generación que no conocía el Dios de sus padres, que no pudo engrandecer el legado de sus padres y que por el contrario se olvidaron de Dios. Y las generaciones que vienen detrás de nosotros no pueden vivir esto que me describe el libro de los Jueces. Qué triste sería que nuestros hijos no se conviertan en la prolongación de nuestra existencia, porque eso tiene que ser un hijo, aquel que disfruta del camino que preparó su padre, inclusive para llegar más lejos de lo que pudo llegar su padre, porque de esa manera engrandece su legado. De manera que qué importante es entender hoy también que ustedes y yo forjamos nuestro camino para preparar el camino de las nuevas generaciones. Y piensen sus hijos, mírelos. Ellos tienen que ser una motivación por la cual usted y yo forjamos el camino. Y el punto de partida para prepararle a ellos su camino, para forjar adecuadamente nuestro camino, pues es presentarlos con Dios. Aquello que no hizo esta generación del pueblo de Israel, que finalmente terminó su proceso en la vida, y a raíz de eso se levantó otra que no conoció, dice textualmente la Biblia, el Dios de sus padres. Acépteme esta recomendación práctica, preséntele a sus hijos a Dios.
Eso a manera de experiencia de vida fue lo que hicieron conmigo. Hoy mis padres no están, ya los dos perfuman el cielo, pero lo que sí tuvieron muy en cuenta en mi vida es que me presentaron con Dios, con aquel que iba a recorrer conmigo mi propio camino. Recuerdo una experiencia particular que rápidamente quisiera compartir con ustedes. Cuando terminé justamente las materias que tenía que ver en mi carrera de Derecho, soy abogado de profesión, recuerdo que tenía que hacer mi tiempo de prácticas y tuve la oportunidad de hacer las prácticas con una empresa muy importante de la ciudad donde me encontraba. Lo curioso es que cuando yo empecé estas prácticas, pensé de entrada que ya me iban a asignar casos jurídicos y seguramente me iban a asignar una oficina, y resulta que no fue así. El primer día de esa práctica, a la cual llegué muy puntual, recuerdo que me ubicaron por allá en lo que llamamos un cubículo, y ahí me colocaron y me delegaron las fotocopias y de vez en cuando la servía de café a los abogados de dicha empresa donde me encontraba haciendo mi práctica. Y eso me frustró tremendamente. Entonces llegué a mi casa bastante decepcionado, decía, esto es perder el tiempo, ¿yo por qué tengo que hacer esto? Y créanme que me sentí bastante molesto en medio de mi inmadurez. Recuerdo justamente que mi padre me vio así, entonces me invitó a sentarme, me preguntó que qué me pasaba, yo le conté lo que me pasaba. Y recuerdo que me abrió el manual de la vida y me empezó a contar la historia que nos describe el Evangelio de Lucas en el capítulo 5, la pesca milagrosa. Y trató de aplicar esa historia a lo que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces me dijo, mira, así como Simón en la barca trató de pescar durante toda una noche y no pescó nada, así está tu vida, sacando fotocopias en ese lugar de trabajo donde te encuentras. Yo lo primero que pensé fue, ¿a mí a qué hora se me ocurrió contarle mis problemas a mi papá? Pero terminó con una frase después de contarme toda esa historia, porque en medio de la historia de Lucas capítulo 5 de la pesca milagrosa, justamente la historia cuenta que Jesús le pidió prestada su barca a Pedro, seguramente para subirse en ella como un escenario y de esa manera compartir la palabra de Dios a toda la multitud. Entonces terminó su historia con esta frase, préstale tu barca a Jesús y Él te llenará la barca de peces. Y cuando mencionaba la barca, pues hacía referencia justamente a mi vida. Y esa fue su gran enseñanza. Y yo salí de allí incluso, les confieso, un poco más aburrido de lo que ya estaba. Pero recuerdo que al otro día llegué allá, al lugar de mi trabajo, donde hacía mi práctica. Y recuerdo que mi jefe me dice, vamos a hacer una cosa. Él también era cristiano, entonces me dijo, le voy a delegar, le voy a asignar la sala de juntas para que usted reúna a todos los abogados una vez por semana y les comparta un mensaje de la Biblia. Se le mide, me dijo él, y yo le dije, listo, hagámosle. Efectivamente, todos los miércoles al mediodía, yo tomé la decisión de pasar oficina por oficina de cada uno de los abogados del lugar donde trabajaba, invitándolos a un tiempo de reflexión. Y efectivamente así lo hice, pasaba lugar por lugar. Todos los miércoles, en punto de las 12 del mediodía, así lo hacía, y se me llenaba la sala de juntas de gente. Con ellos compartíamos un mensaje de la Biblia, con ellos aprendimos a orar. Y créanme, para mí era un momento supremamente especial. Yo terminaba el tiempo y eso yo me sentía el líder de todos. Pero acto seguido me volví otra vez en el de las fotocopias. Era algo así como la historia de la Cenicienta. Pero lo disfrutaba mucho. Recuerdo que terminó la práctica, el último día de la práctica, y ustedes saben que el anhelo de todo practicante es que lo contraten. Recuerdo que ese día no me encontraba en la oficina. Adivine dónde estaba, sacando fotocopias. Y resulta entonces que terminado el tiempo que tuvimos allí, recuerdo que llegué al final de la jornada de trabajo con la expectativa de saber si nos iban a contratar o no. Éramos varios practicantes y justo me encuentro con varios de mis compañeros practicantes con una cara larga diciéndome, no nos contrataron, allá lo están esperando, seguro para decirle lo mismo. Yo recuerdo que yo entré, me estaban esperando en la oficina, me senté y mi jefe saca una gran cantidad de hojas y las pone sobre el escritorio. Y lo primero que pensé fue, ¿más fotocopias? No, pero ni el último día. Pero lo cierto es que la primera hoja decía, contrato, Andrés Mauricio Sánchez. Y efectivamente, pues empecé a leerlo y les confieso que lo primero que busqué leer de manera muy disimulada fue cuánto me iban a pagar. Pues para sorpresa mía, me iban a pagar casi que el equivalente a lo que se ganaba un abogado, pues obviamente ya con un tiempo de experiencia. Y yo hasta ese momento tan solo me iba a graduar. Pero cuando estaba firmando, les confieso incluso que me temblaba la mano, recordé las palabras de mi padre diciéndome, préstale tu barca a Jesús
y Él te llenará la barca de peces. Porque a mí me presentaron con Dios y me enseñaron que en mi camino, en el camino que yo estaba forjando, Él era el que me cuidaba para que finalmente yo pudiese también llegar, como lo lograron ellos, a mi tierra prometida. Esa es la diferencia de aquella generación que se levantó y que no conoció el Dios de sus padres. De manera que justamente son estas características las que yo quisiera que tuviésemos en cuenta para alcanzar nuestros objetivos. Termino con esta frase: ¿por qué tratamos a veces de encajar si nacimos para romper esquemas? Y si entendemos que en nuestro camino es Dios quien nos lleva de la mano, pues seguramente entenderemos que tarde que temprano lograremos llegar a nuestra tierra prometida. Si tan solo tenemos paciencia en los tiempos, en los procesos, si tan solo no murmuramos en la tierra, y si de igual manera entendemos que aún el camino que estamos forjando prepara el camino para las nuevas generaciones. Pensando en esto entonces, ¿qué les parece si terminamos haciendo una oración? Amado Dios, hoy queremos darte gracias porque estamos aprendiendo a tomar determinaciones sabias en nuestra vida, en medio del camino que seguramente todos estamos recorriendo. Pero qué maravilloso es entender hoy a la luz de tu palabra, Señor, que ese camino que recorremos demanda tiempo, como aquella nube que se detenía y que implicaba para el pueblo tener que esperar con paciencia. De la misma manera, Señor, hoy entiendo que en mi camino, Dios, tengo que aprender a disfrutar de los procesos. Y tal vez los procesos que estoy viviendo en este instante, yo te invito a que se lo digas así a Dios, tal vez no son los mejores, tal vez no son los más agradables, pero seguramente son los procesos por los que necesariamente tú y yo debemos pasar, para que así como el hierro podamos ser forjados y fruto de un proceso de forja, de formación, entonces podamos verdaderamente prepararnos para lo que se viene. Y tal vez la forja implica muchas veces dolor, incomodidad, pero después, cuando vemos y nos encontramos con el precioso fruto, es que nos damos cuenta que valió la pena. Hoy dile a Dios en tu oración personal: Señor, enséñame a esperar el tiempo que sea necesario, entendiendo, Dios, que tus tiempos son perfectos, Señor. Pero de igual forma, Señor, ayúdame a no murmurar de la tierra. Y yo te invito a que con tus propias palabras, allí en tu oración personal, si es necesario, le pidas perdón a Dios, si de pronto en ese camino que has recorrido has hablado mal de la tierra, has criticado las circunstancias, el entorno, tal vez por las dificultades que hoy podamos estar padeciendo. Pero dile a Dios: Señor, yo quiero hablar bien de la tierra, yo no quiero ser un sepulturero de promesas. Yo, por el contrario, aún en medio de la adversidad, quiero recordar lo que tú me prometes, Señor, tal y como lo hizo Caleb, cuando dijo: nos los vamos a comer como pan, porque Dios está con nosotros. Y ese tiene que ser nuestro lenguaje, un lenguaje que edifica, y no por el contrario que hace desfallecer el corazón de los nuestros. Por eso dile a Dios: hoy me comprometo a no murmurar más de la tierra, Señor. Pero de la misma forma, Dios, hoy me comprometo también a forjar mi camino, porque de esa manera también preparo el camino para los que vienen detrás de mí, Señor, para mis hijos. Y si tienes hijos, te invito a que pienses por un instante en ellos, en el legado que seguramente ellos heredarán de ti. Y dile: Señor, permíteme prepararles el camino, preparar el camino para las nuevas generaciones, dejar una huella imborrable de amor y no de dolor en la vida de ellos, para que incluso ellos puedan llegar mucho más lejos de lo que yo llegué. Por eso permíteme todos los días consagrarme a presentarlos contigo, Señor, porque finalmente no seré yo, serás tú, Señor, el que recorrerá el camino con ellos, así como lo estás haciendo hoy conmigo, Padre. Hoy, cómo no darte gracias por este tiempo. Gracias por enseñarnos a entender a la luz de tu palabra lo que representa forjar el camino, Señor. Gracias por lo que continúas hablándonos, Señor, que nos vuelve hombres y mujeres determinados a seguir adelante en la conquista de nuestros sueños y de nuestros objetivos. Nos quedamos en tus manos, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Y llegamos al momento de nuestra cartelera virtual.
La próxima semana continuamos con cada una de las reuniones virtuales que tenemos en nuestro canal de YouTube, Soy ICT. Adicional a esto, quiero contarles que el domingo 21 de junio a las 3 de la tarde por el canal de YouTube vamos a tener una movilización. Un hombre de valor es el tema que vamos a tratar en una gran movilización de todos los varones de la familia ICT, pero además de todo, si usted tiene más personas a quienes les gustaría asistieran a esta reunión virtual, comparta el link. Vamos a estar publicándolo el mismo domingo, unos minutos antes, para que usted esté pendiente de todo lo que ocurre en nuestro canal de YouTube. Quiero recordarle aprovechar justamente esta noticia para que usted se suscriba a nuestro canal. Usted puede hacerlo siguiendo las siguientes instrucciones. Suscribirte a nuestro canal de YouTube es muy fácil. Cuando estás viendo una de nuestras reuniones, en la parte de abajo del reproductor del video vas a encontrar una palabra que dice suscribirse en color rojo. Le das clic ahí y te va a aparecer una campana al lado derecho. Esta campana es para activar las notificaciones y que siempre llegue a tu dispositivo una notificación diciéndote cuándo va a empezar una de nuestras reuniones. Así que le das clic ahí y le dices que quieres recibir todas las notificaciones. Si quieres que nos contactemos contigo para tener un contacto, valga la redundancia, más personalizado, puedes darle clic en el enlace que vas a encontrar en la descripción de este video donde dice comunícate con nosotros, que es www.soyict.org. Das clic ahí y te va a redireccionar a nuestra página web y allí vas a encontrar un banner que dice si quieres que nos contactemos contigo, registra tus datos aquí. Das clic en aquí y se va a desplegar un formulario. Allí vas a diligenciar tu nombre, tu edad, tu estado civil, tu género y donde dice ¿quieres que te contactemos? Das clic en sí. Se despliega otro formulario en grupo de interés, seleccionas profesionales, escribes tu correo, tu país, tu celular, si tienes alguna petición en especial por la cual quieras que oremos, la dejas donde dice déjanos tu petición para orar y finalmente das clic donde dice acepto política de protección de datos y en enviar información. De esta manera nosotros tendremos tus datos y nos pondremos en contacto contigo. Y la próxima semana contarles que en nuestra reunión virtual del PEC vamos a finalizar nuestro ciclo, el ciclo que estamos actualmente viendo llamado determinación. ¿Cuál es el tema? Inalterables. Quiero que desde ya nos preparemos entonces para tener una semana extraordinaria y aguardar a nuestra reunión dentro de 8 días. Andrés y Lina, los dejo para que despidamos nuestro programa. Bueno, Andrés, y hemos llegado al final de nuestro programa virtual, pero recuerden que todos los miércoles a las 7 de la noche, hora Colombia, los estaremos esperando aquí. Recuerden que este es el tiempo del distanciamiento social, pero de estar en casa con Dios. Dios los bendiga.